Santo. Poderoso es el Cordero de Dios. A Él le damos toda la gloria y toda la honra, porque Él es el único que se la merece. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Les sigamos invitando para que vean nuestro canal, Gloria a Dios, Luz y Vida en Cristo Jesús. Así se llama la página. Puede suscribirse y puede compartirlo con los amigos. Bendito sea el Señor. El propósito es que la palabra de Dios fluya y que todo aquel que no conoce a Dios venga al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito del Evangelio entero. Bendito sea el Cordero de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios que vive. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 39 al 42. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 22, desde el versículo 39 al 44. Gloria a Jesucristo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: basta. Y saliéndose fue como solías al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias por esta tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Dios del cielo, que seas tú obrando de una manera en especial, Señor. Padre, que tu palabra fluya en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, todo nuestro intelecto, Espíritu Santo de Dios. Señor, que tú nos des la sabiduría de los cielos, Padre eterno, para poder predicar tu palabra, Señor, porque sin ti no somos nada, ni nada podemos hacer. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Aleluya. Podríamos ponerle como tema a este mensaje: tú no estás solo. Tú no estás solo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estamos viendo, gloria a Jesucristo, una escena tremenda. Bendito sea Dios. Cuando se estaba aproximando ya el tiempo, la hora de que el Hijo del Hombre, Jesús, iba a ser entregado, gloria a Dios. Y como él se angustiaba, bendito sea el Señor, porque cuando uno va a pasar por un momento difícil, aún nosotros aquí en la tierra, cuando vamos, por ejemplo, hasta coger un examen, a veces que ni siquiera podemos dormir, estamos nerviosos. Imagínense que lo que le iba a pasar a Jesús no era cualquier cosa. Él iba a tener que partir de esta tierra. Él tenía que dejar a sus discípulos. Y como la palabra de Dios dice que él fue 100% hombre, pero 100% Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, él sufrió en su carne los mismos sufrimientos que nosotros sufrimos, que nosotros sentimos, aunque él sufrió más que nosotros, porque él llegó hasta el punto de entregar su vida en la cruz del Calvario. No como nosotros. Nosotros tenemos
como seres humanos, sufrimiento en nuestro cuerpo, sufrimiento físico, pero también hay sufrimientos espirituales, que el sufrimiento espiritual es más grande que el sufrimiento físico, bendito sea el Señor. Por eso es que cuando nosotros le fallamos a Dios, sentimos una gran tristeza en nuestros corazones, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sentido que le hemos fallado al Dios omnipotente, al Dios que todo lo puede, al Dios que nos libra, que nos salva, a un Dios que es santo y que no quiere nada con el pecado. Y nosotros sentimos esa aflicción, sentimos una tristeza tan profunda en nuestros corazones que no hay nada que pueda restaurar esa tristeza tan profunda que nosotros sentimos, sino es que viene el Espíritu Santo y nos restaura a través de nosotros humillarnos delante de Dios. El Espíritu Santo nos renueva. ¿Por qué? Porque sentimos el perdón de Dios en nuestra vida. Porque el perdón de Dios se siente. Bendito sea el Señor. Por eso es que usted ve que a veces uno ora y ora. Y yo siento a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Uno ora y ora y ora. Y siempre uno se siente como con un vacío. Uno siente como un desánimo, como una sequedad, como a veces uno se siente como un bagazo de caña que ya lo han masticado y lo han botado y le ha dado el sol y le ha llevado la brisa y aquí para allá y allá para acá, el polvo lo arrastra. Uno se siente seco, totalmente vacío. ¿Por qué? Porque eso lo siente uno cuando uno ha experimentado la presencia de Dios en su vida, ha sentido el perdón de Dios, bendito sea el Señor. Uno cuando peca delante de Dios siente esa agonía, bendito sea el Señor. Pero Jesús estaba sintiendo un sufrimiento, tanto físico como espiritual. Acuérdense que era el mundo de las tinieblas que se estaba moviendo en contra de Jesús, bendito sea el Señor. Jesús sintió mucha angustia, mucho sufrimiento. Así como nosotros sentimos sufrimiento y angustia y desespero en nuestra vida, Jesús la sintió también, bendito sea el Señor. También Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, bendito sea Dios, como dice la palabra de Dios, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, bendito sea el Señor. Él sintió ese sufrimiento. Y teniendo al Padre Celestial, Él sintió tanta tristeza cuando estaban llegando esos momentos tan difíciles de su vida, que Él sentía en su humanidad, en su cuerpo de carne, Él sentía que estaba solo. Aunque Él sabía que no estaba solo, pero el sufrimiento tan grande, así lo sentía Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y Él siempre con su discípulo, guiándolo hasta el camino perfecto que Él quería llevarlos a ellos. Él quería enseñarle, Él quería mostrarle, bendito sea el Señor. Dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él le dijo, basta. 2 espadas, ¿por qué? Porque ya sabían que se estaba aproximando la hora de que Él iba a ser entregado, bendito sea el Señor. Se estaba aproximando esa hora y sus discípulos le estaban ofreciendo 2 espadas. O sea, para que nos defendamos con esto, gloria a Jesús. Eso es la humanidad del ser humano. Pero Jesús que dijo, basta. ¿Por qué? Porque Él vino con ese propósito. Él sabía que Él tenía que pasar por ese proceso, bendito sea el Señor. Es al igual que nosotros. Nosotros sabemos que estamos en esta tierra, pero que somos temporales aquí. Nadie está preparado para morir. Nadie, absolutamente nadie está preparado para ese momento. Pero es algo que nosotros tenemos seguro y sabemos que tenemos que pasar por ese momento, gloria a Dios. A Jesús se le estaba llegando ya ese momento, bendito Dios. Y Él lo sentía en su cuerpo, lo sentía en su espíritu. Basta, Él no quería espada. ¿Por qué? Porque ya, Él tenía que llegar a ese proceso. Él sabía que tenía que pasar por ahí. Él no quería espada porque no era momento de defenderse. Él no tenía por qué defenderse. Gloria a Jesús. Él tenía que pasar por ahí y ese tiempo se estaba llegando, se estaba cumpliendo. Bendito sea el Señor. Aunque nosotros como seres humanos pataleemos y esto que el otro, que no queremos que la muerte llegue, ese momento va a llegar. Por duro que sea en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra descendencia,
vas a llegar a ese momento difícil. Y saliendo se fue como solías antes, al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? Como solía antes, a orar, a hablar con su Padre. Él sacaba tiempo para hablar con el Señor. Así nosotros también tenemos que sacar tiempo para hablar con el Señor. Él sabía que estaba en la humanidad de su carne, pero él se fortalecía en el Señor, en la oración, bendito Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona no ora, es muy frágil a la tentación del enemigo. Se puede enojar, se puede molestar y puede hacer tantas cosas. Pero cuando nosotros vivamos una vida de comunión, una vida de oración con Dios, nos fortalecemos en el Señor y podemos resistir cualquier acechanza, cualquier tentación que pueda venir a nuestra vida. Si el Hijo de Dios hacía eso, que se iba al monte a orar, bendito Dios, así nosotros tenemos que sacar tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial, para recibir nueva fuerza, bendito Dios. Y sus discípulos también le siguieron. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que seguir la pisada de nuestro Maestro. Jesús fue el ejemplo. Bendito sea el Señor. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, les dijo, orad, que no entréis en tentación. O sea, Jesús le dijo a su discípulo, cuando él llegó al monte de los olivos, le dijo a su discípulo, orad, que no entréis en tentación. O sea, la oración es la que nos puede librar a nosotros de no caer en tentación. Él se lo enseñó a sus discípulos para que no cayeran en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él seguía orando, él sabía que tenía que pasar ese momento, pero le dijo al Padre, Padre, si quieres. O sea, él sabía que el Padre tenía todo poder, todo dominio, toda potestad para pasar ese momento de que él no llegara a ese proceso de la muerte. Pero él decía, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús desde un principio enseñaba que él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad de aquel que le envió, del Padre Celestial. Nadie quiere que llegue ese momento difícil, ese momento duro a nuestra vida. Son momentos de angustia, son momentos desesperantes, son momentos de sufrimiento que cualquiera, hermano, se manda. Déjeme decirle, cualquiera que sepa que vienen a matarlo, se manda, mi hermano. Pero él se mantuvo tranquilo y solamente oraba al Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el Padre, por el amor que nos tiene a nosotros, dejó que su Hijo pasara por estos procesos. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En ese momento de debilidad en la humanidad de Jesús, que sintió ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento, cuando él oró al Padre, el Padre envió un ángel para que lo fortaleciera. Asimismo, Él lo hace con nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles y oramos al Padre, Él hace lo mismo. A través de la oración. Nosotros quizás no lo vemos, pero Él lo está haciendo. Dice bien claro aquí. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Bendito sea el Señor.
Entonces, cuando nosotros oramos, pasa lo mismo. El libro de los Hechos nos narra a nosotros una escena bien tremenda que estaba pasando Esteban. Bendito sea el Señor. Esteban, que dice la palabra de Dios, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. ¿Y qué pasó? El pueblo se le amontonó a Esteban para apedrearlo, para matarlo, por la verdad que él estaba enseñando. Gloria a Jesús. ¿Y qué dice? Que Esteban, cuando estaba en agonía, dice que él levantó sus ojos al cielo y vio ángeles de Dios. Vio ángeles en el cielo. Y Esteban ahí de rodillas, lo único que estaba haciendo era orando a Dios. Y aquella gente amontinada rompían a tirarle, a matarlo a pedrada a Esteban. Y dice que el cielo le fue abierto. Y él vio ángeles. Gloria a Dios. Y lo único que dijo Esteban, ahí muriendo a pedrar, ¿qué fue lo que dijo? Lo mismo que dijo Jesús en el Calvario. Padre, no le tome en cuenta este pecado. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero solamente nosotros podemos decir esta palabra cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros entendemos que aunque lleguen los momentos difíciles a nuestra vida, no estamos solos, Dios está con nosotros, bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros como seres humanos nos desesperamos a veces, porque creemos que nosotros estamos solos, bendito sea el Señor. Porque a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, se nos olvida la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Que Él dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo no lo voy a dejar huérfano. Bendito sea el Señor. Y se nos olvida esa palabra, gloria a Jesús. Y a veces por eso desmayamos en el camino, bendito Dios. Esteban sabía que Dios estaba con él. Y aún matando la pedrada, lo único que dijo fue eso. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. El Hijo de Dios, como un ser humano, al igual que nosotros, aquí en la tierra, padeció los mismos sufrimientos. Y hubo momentos en que él sintió que él estaba solo, pero él no estaba solo. ¿Qué dice la palabra? Este es mi hijo. A él fue que el Padre envió. A él dice que él lo iba a sustentar con la diestra de su justicia. Porque Jesús vino a cumplir la palabra, a cumplir la justicia de Dios. Dios estaba con él. Dios no lo había dejado, bendito sea el Señor. Y estando en angustia, en agonía, oraba más intensamente. O sea, mientras más dura estaba su prueba y mientras más se acercaba el momento para él ser entregado, para él pasar de esta vida a la vida celestial, de donde mismo descendió, gloria a Jesús, él se angustiaba de tal manera, porque sabía que ya había llegado ese momento. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la gota de sudor que él echaba en ese momento tan difícil, en ese momento de que lo iban a entregar ya, ese momento de sufrimiento, de agonía. Pero dice que él oraba más intensamente. Gloria a Jesús. Pero aunque él oraba más intensamente, ese momento tenía que llegar y iba a llegar y se estaba aproximando. Bendito sea el Señor. Así nosotros como seres humanos, como hijos de Dios que somos, hay situaciones en nuestra vida que nosotros no queremos que lleguen. Hay momentos difíciles, pero tenemos que pasarlo. Tenemos que pasarlo. Y aunque nosotros suframos mucho aquí, la palabra de Dios dice que todavía nosotros no hemos resistido hasta la sangre.
Todavía no hemos ido a la cruz a derramar sangre inocente por los pecadores, como hizo Jesús allí en la cruz de Calvario. Pero en la oración es que nosotros podemos soportar los momentos difíciles, los momentos de sufrimiento. Usted sabe lo que es una persona que está entre medio de la espada y la pared. Gloria a Jesús. Y que ya vienen a linchar lo que saben que lo van a matar. Y aún así, lo único que hace es clamar al Padre, seguir orando, seguir creyendo, seguir confiando y sabiendo que va a llegar ese momento duro de nuestra vida. Gloria a Dios. Eso es cuando uno conoce a Dios, entrega su vida a Dios, que está dispuesto a darlo todo por el amor a Dios, está dispuesto a entregarlo todo por la salvación. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y era su sudor como grande gota de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Oigan, ¿usted ve? La tristeza que le da a una persona, por eso que usted ve que la persona cuando está deprimido, es porque siente una tristeza demasiado profunda y le cae hasta sueño, le cae como un sueño de la tristeza tan grande. No es fácil cuando se dice una persona está deprimido. Y nosotros lo vemos, mi hermano, porque todo esto está escrito, es para testimonio y para ejemplo a nosotros. Elías, un hombre de Dios, un varón lleno del poder de Dios, después de haber matado 450 profetas de Baal, gloria a Dios, un hombre que hacía descender fuego del cielo, un hombre que nada más decía la palabra y sucedía. ¿Qué le pasó a Elías? Se dejó amedrentar por una mujer, una bruja, por una mujer pagana. Se dejó amedrentar de tal manera que cayó como un estado depresivo. Y le dijo al Señor, mejor quítame la vida. Porque han matado a los profetas y solo él quedaba. Eso creía él, que solamente él quedaba. Porque la palabra de Dios dice, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Aunque él creía que ella era el último, no. Dios tuvo que llamarlo a Elías de la cueva. Elías, ¿qué hace en la cueva? ¿Qué hace ahí? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Han derribado los altares y han matado a tu profeta y solamente quedo yo y me buscan para quitarme la vida. El Señor dijo, sal de la cueva. Y él tuvo que salir de esa cueva. Pero ya Dios iba a cumplir. Lo que él le pidió a Dios, Dios le iba a cumplir. Ya entonces de ahí nosotros vemos el llamado profético de Eliseo. Gloria a Dios. Entonces, mi amigo, mi hermano, ¿qué le quiero decir? Que cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, tenemos la fuerza para seguir adelante, para avanzar, aunque lleguen esos momentos difíciles de nuestra vida. Pero nosotros no podemos doblegarnos a lo que el enemigo quiere que nosotros nos dobleguemos. Nosotros tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir adelante, porque dice la palabra de Dios que el enemigo se levantará como ríos, más el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor nuestro. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos la historia, gloria a Dios, cómo se levantaron aquellos hombres en contra de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel, a quien oraba era el Padre, orabas a Dios. Pero aquellos hombres malvados no encontraban cómo acusar a Daniel, sino era en contra de su Dios. Y demandaron un edicto para que cualquiera que orara a cualquier dios o hombre fuera lanzado al foso de los leones. Y nosotros vemos, mi hermano, toda la lucha que pasó a aquel hombre, pero no se doblegó, no se rindió.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos doblegamos a lo que el enemigo quiere que nosotros nos dobleguemos, porque el Satanás, el Señor lo reprenda, lo que quiere que nosotros pequemos para entonces acusarnos delante de Dios. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros nos pongamos a merced de Él, pero en contra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué Dios pudo defender a Daniel? Porque Daniel estuvo firme en su oración y no le importó ser lanzado al foso de los leones. ¿Y qué fue lo que pasó? Lanzaron a Daniel, pero allí estaba Daniel en el foso de los leones, y dice que Jehová cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Entonces aquellos hombres malvados fue lo que lanzaron al foso de los leones, y dice que aún no habían llegado al fondo cuando ya habían devorado todos sus huesos. Pero al Hijo de Dios, que se mantuvo firme, creyéndole a Dios por encima de la adversidad, por encima del sufrimiento, Jehová lo defendió. Sabemos la historia, lo que pasó allí con José, cuando sus hermanos lo entregaron, bendito sea el Señor. Cuando sus hermanos lo vendieron, gloria a Jesús, todo lo que pasó. Y nosotros vemos el fin que obtuvo José, que vino a ser como un rey, un gobernante allí en Egipto, gloria a Jesús. Y fue acusado falsamente. Entonces nosotros también tenemos esa victoria cuando nosotros confiamos en el Señor. Vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, gloria a Jesús. Aquellos hombres, por no postrarse y adorar una estatua, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, prefirieron ser quemados, prefirieron ser lanzados al horno de fuego antes que postrarse y adorar otras cosas que no era Dios. Ellos desobedecieron el edicto que promulgó el rey, gloria a Dios, instado también por unos vagabundos que querían hacerle daño a los ungidos de Dios. Aquellos 3 varones hebreos, bendito Dios, que no adoraban otra cosa que no fuera a Dios. Y vemos nosotros, como dice la palabra del Señor, que aquellos 3 varones se les presentaron y dijeron al rey: sepa, oh rey, que si nos libra nuestro Dios o no nos libra, nosotros no nos vamos a postrar delante de esas estatuas. No nos vamos a postrar. Nuestro Dios puede librarnos. Y dice la palabra de Dios que mandaron a calentar ese horno 7 veces más de lo acostumbrado, gloria a Dios. Yo no sé cuántas veces se ha mandado a calentar el horno en contra nuestra. Yo no sé si ha pasado de las 7 veces más, pero nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Nosotros no nos podemos rendir, bendito sea el Señor. Aunque los momentos sean duros, aunque los momentos sean difíciles, nosotros tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando en el Señor. Aunque lo hayan calentado 7 veces más de lo acostumbrado, nuestro Dios tiene el poder para librarnos y nos va a librar, bendito sea el Señor. Pero tenemos que seguir confiando en Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, gloria a Dios, aquellos hombres que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando abrieron la tapa de ese horno, lo achicharró a lo que lo mandaron a echar a ellos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el rey se levantó, el rey rompió a mirar, porque parece que se podía ver aún lejos del horno de fuego, porque esos eran unos hornos que preparaban con barros y cosas. Bendito sea el Señor. Yo he visto en mi país que preparan unos hornos para hacer el pan y para hacer la masita, que usted alcanza a ver el fuego. Y van y le meten leña y cosas. Gloria a Dios. Me imagino que quizás podría ser un horno parecido a ese. Y cuando el rey viene, que mira para allá, y viene y pregunta, dice: si no fueron 3 los que lanzaron al horno de fuego, ¿verdad o es, rey? ¿Y cómo es que yo veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño? Y yo veo uno semejante al Hijo de los dioses.
Ando. Toma. Uno semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba Jesús, cubriendo su siervo, guardándolo para que el fuego no le hiciera daño. Y dice que lo sacaron de ahí, mi hermano. Y ni siquiera sus pelos, ni su manta, porque lo tiraron amarrado con su manto. Ni siquiera eso se quemó. Entonces eso pasa cuando nosotros somos pasados por el horno de fuego, aleluya. Y aún en medio de ese sufrimiento, en medio de esa situación, nosotros seguimos adorando, seguimos alabando a Dios. Oh, gloria, lista, la mashutamay. Cuando nosotros le pasamos la prueba al Señor, no importa la situación, pero manteniéndonos firme a Dios, fiel a Dios en medio de todas situaciones. Aunque a veces tú creas que estás solo, que estás sola, no estás solo. Dios está contigo y Él va a defender tu causa. Él es tu juez, Él es tu abogado. Bendito sea el Señor. Dios pudo defender a aquellos hombres porque se mantuvieron firmes creyéndole a Dios, porque no se postraron, no se rindieron ante la situación del hombre, sino que se entregaron en la disposición para servirle a Dios, en integridad, en obediencia. Bendito sea el Señor. Y eso mismo pasa con nosotros. Aunque nosotros sentamos tristeza, aunque a veces creamos que ya no podemos más, tenemos que estar confiados. Tenemos que estar seguros de lo que Dios ha hecho y va a hacer con nosotros. La palabra de Dios habla de que metieron a Sila y a Pablo, gloria a Dios, allí en una cárcel por predicar la palabra de Dios. Después de haberlo azotado, lo metieron, dice que lo mandaron a meter en el calabozo de más adentro. Y dice que aquellos hombres, dice que a medianoche, Pablo y Sila, dice que cantaban himnos a Dios. ¿Usted se cree que es fácil estar atado de pie y mano y con la espalda rasgada de tallazo, botando sangre, sufrimiento y cantarle himnos a Dios? Usted se puede imaginar un poquitito, nada más eso. Pero dice la palabra de Dios que a medianoche Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. Y dice la palabra de Dios que la cadena de los presos, todas se rompieron. Hubo un terremoto que sacudió, un temblor que sacudió los cimientos de la cárcel. Y la cadena de todos los presos se cayeron. Y cuando el carcelero vio eso, dijo: me voy a quitar la vida porque ya todos los presos se fueron. Porque antes era así. Era la cabeza del carcelero que estaba responsabilizado a atender a esa persona que no se escaparan de ahí. Era su cabeza por la de ellos, si uno se escapaba de ahí. Y dice que cuando este hombre jaló su espada para matársele, ellos le dijeron: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y aquel hombre creyó a Dios. Y lo que preguntó fue: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Para que ese hombre viniera a los pies de Cristo, tuvo que pasar ese sufrimiento. Y a veces nosotros como seres humanos no queremos pasar por el sufrimiento. No queremos pasar por situaciones difíciles. Pero aún en esas situaciones difíciles, Dios se está glorificando. Aún en lo que nosotros creemos que no es bien para nosotros, Dios se está moviendo, Dios está obrando. Y después nosotros en esa prueba podemos decir, como dijo Asa: tan torpe era yo que no entendía. Dice el Salmo 73, cuando Asa tuvo envidia de los arrogantes. Dice que él tuvo envidia de los arrogantes, de los impíos, porque ellos eran prosperados. Y él, sirviéndole a Dios, estaba siendo azotado, soportando el calor del día. O sea, yo
prácticamente yo soy un miserable, no tengo nada y te sirvo a ti. Y aquella gente que no te sirven a ti, mira cómo son bendecidos, mira cómo son prosperados. Dice que tuvo envidia de los arrogantes. Dice hasta que entrando en el santuario, Dios le mostró cuál era el fin de esa gente que tenían posesiones y cuál era el fin que le esperaba a él. Ahí entrando al altar, ahí fue que se dio cuenta. Entonces Asa pudo decir, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia irracional. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. Que aunque nuestra vida sea difícil, aunque estemos pasando un momento duro en nuestra vida, Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado. Hubo un momento que el Hijo de Dios, allí en la cruz del Calvario, cuando lo agarraron para llevarlo a la muerte, después de que lo escupieron, lo azotaron y le hicieron tantas cosas, allí en la cruz del Calvario, Jesús clamó y dijo esta palabra. Él clamó en palabra hebrea, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El Hijo de Dios, siendo Dios, se sintió que estaba solo, que estaba desamparado. Mas sabemos que no estaba solo, que no estaba desamparado, que Dios estaba con él, sino que Dios es un Dios santo y no quiere nada con el pecado. Y su Hijo estaba muriendo en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Por eso que estaban ahí, que le dieron los latigazos, que le metieron la espada por el costado, por eso que le daban de bofetada. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y por eso él se sentía solo, pero no estaba solo, porque el Padre estaba con él. Así está Dios con nosotros, aunque pasemos por el fuego, como dice la palabra de Dios en Isaías 43. Dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemará, ni las llamas van a arder en ti. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No importa la situación, no importa los momentos difíciles que usted esté pasando en su vida o que estemos pasando, Dios está con nosotros. Lo que tenemos es que serle fiel a Dios encima de todo eso. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús después de morir en la cruz del Calvario? Dice que hubo un terremoto, hubo oscuridad. Las raíces de los árboles subían así, se desgarraban. Y dice que el velo del templo se abrió por la mitad. El velo significa lo que nos impedía a nosotros entrar directamente a la presencia de Dios. Se rasgó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y nosotros vemos la victoria tan grande que hay, que dice la palabra de Dios, que a los 3 días resucitó de una vez y para siempre. Así mismo vamos a ser nosotros, pero tenemos que permanecer fiel a Dios. Tenemos que permanecer firme en medio de la adversidad. No importa la situación, no importa el problema, vamos a creerle a Dios, porque solo no estamos. Él está con nosotros. Gloria a Jesús. Que Dios me le bendiga. Amén. Que Dios me le guarde. Amén. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Así, mi querido oyente, si tú quieres confesar a Jesús como tu único Salvador, esta es tu oportunidad. Gloria a Jesús. No importa la situación por lo que tú estés pasando, Dios está contigo. Solo tienes que clamar, solo tienes que orar, solo tienes que humillarte ante la presencia del Señor y Él va a defender tu pleito y mi pleito. Gloria a Jesús. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador, confiesa conmigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, te doy gracias por Jesucristo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todo mi pecado.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a servirte desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho tu oración, busca una iglesia y congrégate donde se predique la doctrina, la palabra de Dios, la sana doctrina. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira a todo aquel, Dios mío, Padre Santo, que te ha confesado a ti como su único Salvador. Yo te ruego y te suplico, Padre eterno, que tú, Señor amado, le dé la fuerza, Padre eterno, para seguir adelante, para vencer los obstáculos y oposiciones. Señor, que tú le des la victoria y tú lo llenes de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Dios del cielo. Dale la fortaleza para vencer y seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra. Padre, mira a todos aquellos que están enfermos, Dios del cielo. Señor, yo te ruego y te suplico que tú extiendas tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor. Que tú sanes, libertes y salve, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, Señor amado. No importa la enfermedad, no importa cómo se llame. Tú tienes el poder, oh Dios, para sanar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios del cielo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de este momento. Jamás de tu presencia. Padre, con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Cordero. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga. Amén. Bendiga. Dios bendiga. Ya casi nos vamos. Ya casi nos se vamos. vamos. Nos vamos el martes. Ay, ay, Nosotros ay. pertenecemos a la Iglesia Universal de Jesucristo, Sí. en la Romana. ¿Hasta dónde mate? Gloria a Dios. Bendiga. Ah, sí. Mira, esa se metió por ahí. La niña, ¡ay! Ya, ellos son sí. Oh. Es por aquí que ya se mete. ¿Y dónde están ustedes? Yo la vi de ahí. Digan, nosotros estamos aquí con Monín, viviendo Ah. de vacaciones. Oh. Sí, Nueve. y su esposo se fue. ¿Quién? No, ese es cuñado de ella, Ajá. el esposo de Nancy. El esposo de Nancy se Sí, fue. nosotros, sí, ellos viven en otro estado. Ok. ¿Cómo te vienes a Romana ahí? En la Romana, nosotros somos de la Iglesia Universal de Jesucristo, ¿En qué lado? en Villa Pereira. Pues Villa Pereira. no sé dónde es mi tía vive allá en Romana. Ajá, ¿no saben qué sector? No, allá vive, donde hay emisora por ahí que hay de escuela. Ah, tiene que ser en Radio Ben, por ahí. Radio Bendición. Que ella tiene una fantasía, ella tiene fantasía Giovanni. Ah, El hijo de un hijo que se empeña. Digo, dice William. ok. Tiene que ser el papagayo eso. Que el esposo de ella murió. Que tenía una tienda en la misma esquina de la escuela. ¿Cómo suena? Ok. Está cerca de la calle Duarte, por ahí. Cerca de la calle Duarte. Por la Ah, nosotros vimos la Duarte, pero para acá, bien atrás. ya bien allá. Que el esposo tenía una tienda, aquí había una escuela. Cada vez que yo iba, había una escuela juntas. Y él tiene una tienda de zapatos, ropa ahí en la esquina. Que se empeña, gordito así. Moreno. Tiene un motocito él. Sí. Realmente nosotros somos de Higüey y después en el 86 porque nos mudamos a la Romana. Ah. Por eso no conocemos gente como tan así, tanto. Oh. Sí, la vecina, ¿cómo sigue ella? Está mejorando, Sí, sí. yo no he podido volver. Sí. Gloria a Dios, pues gracias por venir, Dios me la bendiga y que le vaya bien. Amén. ¿Me llamaste? ¿Ah? Y el poder que te enseñé que se me olvidó de los ¿Eh? Sí. Sí. ¿Cuál es? ¿Quién? Para de sufrir. Vale, ¿Quién? Pero no me importa, lo importante es la palabra de Dios. Es el efecto. Esto no lo puedo bajar ahora. Mierda, me dan oportunidad aquí, no puedo iglesia yo. Si tú no me dices, tienes que decirme. Tú tienes que decirme. No puedo iglesia, no, yo me voy a buscar que me den oportunidad, porque aquí me vienen a mí. Ya te sabes. Ahí va a parar de Papi, sufrir en usted. la gaveta donde está el microondas, abajo, ahí, en todas las manchitas, ahí hay No, un... yo tengo que practicar más oportunidad. Parece que Claro. Oye, la otra. Tú me dices cuando voy a coger parte, tú me dices. No.
No, Yo cómprame quisiera. piernas de pollo. Para ponerte a orar. 99 centavos la bandeja. Bueno, me voy ¿Te ¿Dónde va? va? ¿Dónde va ahora? a mi casa. Pues ya. Oye, lo otro. ¿No comes? Mira a ver cuánto. ¿A comer? Ay, tiene que inventar aquí, yo no sé. Oye, él como que se le va el cobo a mí, ¿verdad? Algo tiene que inventar aquí, Eric. ¿Y cómo? Que ahora no lo pueden cerrar. Pero estos hipoteses. No ve más, Ramona, ya. comprar uno, Eso hasta ahí llegó. Porque recuerde que usted está apoyando. Mire, esto acá, sobre esto no va. No. Esto. ¿Cuál? ¿Cuál? Este. Ahí te va a cascar. Pues por eso es que. Sí, bien. ¿Qué fue más? Yo quiero como que más equipos. ¿Eh? Más Que equipos. por eso me estaría. Oye, a Dios para que le dé la cámara esa, a que grabe la gente cuando viene aquí. Es que no es cámara, es un sistema. Mm. Pero quiero un iPad. Es suficiente, medio mojada ahí. ¿Dónde esa carne? No. ¿No hay desayuno hoy? Ahora. No hay desayuno. ¿No? En 20, ¿Y qué va a ir a desayuno? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Pero le digo, ya me voy. Aquí no hay desayuno, ni hay pan ni nada. Usted se lo comió todo. Ya no hay, ¿cómo se llama esto? Con lo que hacen aquí ya. Con flakes. No, lo que hacían. Tortillas, ya no hay. No, yo lo compré. ¿Lo compró? Que no compré, se me Oh. a mí, le ¿Usted va a ir? ¿Usted va a ir a comprar? ¿A qué? ¿A comprar? Tortillas, ya son la comida. ¿Ah? Vamos a hacer para aquí, ¿qué? Una bandeja, si quieres. Buena No, pizza. pues ya. Una bandeja para meter pizza. Ten cuidado. Mira. Doña Ramona, ¿qué va a comer? ¿Qué fue? Yo no la desconecté. Porque tú no pides No, yo no la desconecté. para empujar esto. Venga, ve. Yo no la desconecté. Yo no hice fuerza así ahí. Aquí está esto, te lo paga. Ve, te lo paga ahí. ¿Qué va a comer? ¿Cómo hoy no hay tortilla? No hay nada acá. ¿Usted quiere tortilla? No come nada. Me tiene que ir a comprar ¿Es qué? la tortilla. ¿Y no sé para qué? ¿Para qué tortilla? ¿Y a esta hora para qué? Mira a comer, mira a comprar. A la una, ¿o a tu comida? Yo sé ¿Está comida. fuerte, muchacho? Comida. Yo te hora de hacer comida. Claro. Comida. ¿Qué comida? ¿Y qué hace ¿Qué va a hacer? Hay lo que hay pollo frisado, ¿quién puede comprar el frisado? Desayuno que hay que hacer. Claro. ¿Es qué desayuno? ¿Te estoy diciendo que vaya a comprar tortilla? ¿Y qué hace ya a la tarde? Pero si usted se la ha comido a las 2 de la tarde, ¿no? Yo no hacer comida. Oiga. Uy. Claro. Oh. Hay que hacer algo como quiera, tiene que cocinar, porque después uno tiene sin comer, que vaya a comprar la tortilla para lo pronto. ¿Dónde está la bichera? ¿Quieres mover, bichera? ¿De qué? ¿Tú quieres mover, bichera? Tengo carne ahí. Sí, esa que ahí. Y él tiene eso ahí, este puesto, mamá no come eso, ¿no crees? Arroz blanco, yo lo dejé ahí.
ahí para la ropa, ese arroz. Yo no quiero eso. Usted tiene un lonche por ahí, me imagino. Oh, no, ese arroz que yo lo dejé. Y hay una habichuela por ahí. Ay, suena. No, pero es que hay un arroz ahí con carne de esta. Esta, para preparar. Esta, para preparar, para un lonche, mire. ¿De puerco? ¿No quiere puerco, pues? No, bueno. Ah, porque ya no quiero, suena. Aquí el pollo, mire.